Bien, vamos a compartir con ustedes una de las peculiaridades de la Iglesia Adventista, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, algo muy distintivo de nosotros. ¿Qué enseña el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué hay en estas palabras del libro de Apocalipsis? El mensaje de los tres ángeles es lo que los adventistas pioneros de la iglesia hace más de 100 años llamaban la verdad presente. La verdad presente fue una frase que acuñaron los adventistas de esa época. La verdad presente era el mensaje del momento. Y la verdad presente tiene sentido cuando al igual que ellos, vemos que Dios en cada época tiene un mensaje muy particular. Cuando el pueblo de Israel estaba, cuando Dios llamó a Abraham para decirle que iba de él a hacer una nación, un pueblo, la verdad presente de ese momento eran las promesas que Dios les hizo a Abraham. ¿De qué otra cosa se iba a hablar en ese momento? Las promesas que Dios les hizo a Abraham de que iba a ser una nación. Y Abraham, con esa esperanza y con esas promesas, él se movió hacia adelante y conocemos la historia de la familia de Abraham, Isaac y Jacob, y después cómo ellos estuvieron allá en Egipto como esclavos. Durante ese tiempo que estaban como esclavos, ¿cuál era la verdad presente? La liberación de la esclavitud. Porque Dios había prometido al padre Abraham que iba a formar una nación de ellos. Ya estaba formada la nación, pero eran esclavos. O sea, la verdad presente en ese momento era la liberación, el éxodo que apareció después. Así a través de toda la historia, ¿no? Cuando vino Juan el Bautista, ¿cuál era la verdad presente? Que él preparaba el camino para la venida del Mesías, que apareció Jesús después. El ministerio de Jesús fue la verdad presente en el momento. Quiere decir que cada época tiene su nota tónica, tiene su punto focal. En los tiempos de la Reforma, la verdad presente era la justificación por la fe. Cada época tiene su verdad presente. Entonces, para nosotros la verdad presente es la verdad de hoy. El mensaje de hoy es el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué es el mensaje de los tres ángeles? ¿Y cuál es la importancia que tiene el mensaje de los tres ángeles? Bien, vamos a ir entrando en materia. Ya. Dice Daniel capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Por qué? Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es un versículo muy interesante de la Biblia. Cuando el profeta Daniel ve las visiones que él describe en su libro, ya en el capítulo 12, al terminar el libro, oye que el ángel le dice, mira Daniel, todo lo que has visto en visión, todas estas grandes bestias, todos estos símbolos, todas estas cosas, ciérralo. Cierra las palabras. O sea, a Daniel, al profeta Daniel se le dio un mensaje claro. Todo lo que has visto, guárdalo. O sea, es curioso, ¿no? Se da la profecía y a la vez se le dice, no la divulgues. ¿Por qué? Porque todo lo que tú has visto en esas visiones, todo eso que tú has escuchado, eso es para el tiempo del fin. Y va a correr mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo, la ciencia se aumentará. Cuando entonces llegue el momento de abrir el libro y escuchar y entender y estudiar estas profecías. La ciencia se aumentará. Muchas veces hemos usado ese versículo, porque ese versículo se puede usar en dos maneras. Cuando queremos decir que la ciencia se ha aumentado y que estamos en el tiempo del fin porque ya hoy se ha aumentado el saber científico, pues no está mal. Pero originalmente no se estaba refiriendo a eso. Ahí se está refiriendo al conocimiento de las profecías bíblicas. La ciencia, el conocimiento de la profecía se aumentará. En los tiempos estos muy antiguos no había Biblias y no había conocimiento de las verdades como lo hay hoy. Hoy nosotros podemos estudiar las profecías, podemos estudiar la Biblia en todas sus maneras, en su forma, lo que hay, porque se ha aumentado el saber y el conocimiento acerca del proyecto y el plan de Dios. Es decir, hoy no vivimos como vivieron nuestros lejanos antepasados que no tenían todo el conocimiento de la verdad bíblica. Entonces, la ciencia, el conocimiento de la palabra de Dios se habría de aumentar para el tiempo del fin. Así que partiendo de la base de que lo que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, es para el tiempo del fin, a Daniel se le dice que quede sellado el libro. Pero a Juan, pasados muchos años después, se le dijo lo contrario. Daniel y Apocalipsis son dos libros que son los gemelos de la Biblia.
Porque los dos libros, Daniel y Apocalipsis, son libros proféticos. Son los dos grandes libros proféticos de la Biblia. Además, usted no puede entender Apocalipsis si no estudia también Daniel. Y estudiar solo Daniel y ignorar Apocalipsis te va a dejar a ti con necesidad de conocer más cosas. Por eso, ambos se conjugan, ambos se combinan. Lo que dice la declaración anterior, el versículo anterior, le dicen al profeta Daniel, cierra las palabras, sella el libro. No es para este tiempo, es para el tiempo del fin. Pero a Juan, en el libro de Apocalipsis, le dijeron lo contrario. ¿Qué le dijeron? No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¡Ay, qué curioso! Cierra las palabras, sella el libro, es para el tiempo del fin. Y a Juan le dicen, tú no selles el libro porque el tiempo está cerca. Es decir, estamos en el tiempo en que tanto las profecías de Daniel como las profecías de Apocalipsis se han de estudiar, se han de entender con mayor facilidad porque la ciencia se ha aumentado. Porque el conocimiento, el saber de la Biblia ha aumentado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tiempo? Ahí lo dice, el tiempo en el que los justos verán el jardín del Edén restaurado cuando el mar será completamente desenmascarado y llegue a su fin. ¿No creen que estamos llegando al tiempo del fin? Sí, estamos en el tiempo del fin. Naturalmente no estamos en el fin del tiempo, pero estamos en el tiempo del fin. No estamos en el fin del tiempo porque aún no se ha terminado, hay cosas que todavía van a suceder. El panorama profético todavía tiene que desarrollar algunas partes de ese proyecto, de ese plan profético. Pero estamos cerca de ese tiempo, del tiempo del fin. Y el tiempo cuando Dios y su carácter serán vindicados. Creo que fue anoche cuando les dije que lo más importante de todo el plan de redención y de todo este proyecto es la vindicación del carácter de Dios. Mi salvación es secundaria. Mi salvación, la salvación de los humanos, entra también. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que quede limpio el nombre de Dios. Que Dios, que ha sido puesto en duda su carácter y su amor, el mundo, la humanidad y los ángeles, digamos, los seres no creados puedan entender y saber, porque no son omniscientes, decíamos anoche, que Dios es amor. Y que Dios actuó correctamente al haber actuado de la forma como lo ha hecho. Es decir, el carácter de Dios vindicado y que los justos reciban la vida eterna. Ese es el otro asunto. Ahora, incrustado, como dice la nota, en el corazón del libro de Apocalipsis está el mensaje de los tres ángeles. El mensaje para aquellos que viven en la hora de cierre de la historia. ¿Qué nos intenta decir Dios con el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué nos intenta decir? Y eso es lo que queremos saber nosotros y para eso estamos esta tarde aquí. El mensaje está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Ahí está el mensaje de tres ángeles, que comienzan diciendo, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía. Es decir, en todo el panorama, en todo el cuadro que Juan ve en el Apocalipsis, que es lindísimo, impresionante, cuando él comienza el capítulo 2, 3, 4, 5, y que se es trasladado al cielo, que ve toda aquella gloria, ve muchas cosas más. Ve en el capítulo 20 está el milenio, en el capítulo 21 y 22 está restaurada la tierra nuevamente, vino una santa ciudad que descendía del cielo. Entre todas esas cosas hay un mensaje que palpita, el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14 del 6 al 12. ¿Y qué dice? Vamos a estudiarlo, vamos a ver el primero. El primer ángel, vi volar por en medio, en sus Biblias lo tienen, lo pueden leer, pero ahí lo tenemos, ¿no? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Notan el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel tiene una nota tónica, es un llamado. Se presenta como un ángel volando por el cielo que lleva ese mensaje, el mensaje del evangelio eterno. Me llama la atención esa frase, el evangelio que predica este ángel. Es un evangelio no circunstancial, es un evangelio eterno, porque viene del eterno.
porque presenta un mensaje de trascendencia eterna. Y el mensaje dice que ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queridos hermanos, cuando los pioneros adventistas, los primeros adventistas, los padres de la iglesia adventista leyeron esto y se identificaron con este mensaje, ellos entendieron una cosa inmediatamente. Y era que el mensaje que ellos estaban estudiando, asimilando, comprendiendo, tenían que llevárselo al mundo entero. Usted puede visitar cualquier país o cualquier ciudad y usted puede encontrar que hay una iglesia metodista en esta ciudad y que hay una iglesia bautista a 2 millas más adelante. Pero si no hay una iglesia adventista en esa ciudad, nosotros entendemos que todavía no hemos llegado allí. Yo me recuerdo que yo era pastor de una iglesia en un pueblo y había un pueblo cercano y yo era amigo del pastor metodista de ese pueblo. Y él me dice, el evangelio está predicado ya. Sí, ustedes están allá en aquella ciudad, pero nosotros estamos en esta. Ustedes no están aquí, pero no importa, aquí nosotros predicamos el mensaje de salvación también. Pues naturalmente no le contradije, pero yo me quedé insatisfecho, porque yo entendía que si allí no había una iglesia adventista, nuestro mensaje no había llegado todavía, aunque hubiera una iglesia metodista. Hermanos, no somos sectarios. Estamos abiertos a cualquier denominación, son nuestros hermanos también. Pero no olvidemos que nosotros tenemos un mensaje particular, que no es igual que los demás. Los metodistas o los bautistas o cualquier otra iglesia pueden tener su mensaje y presentar muchas verdades del Evangelio Salvador. Y yo creo que la gente que conozca el Evangelio a través de los bautistas ha conocido a Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo, ha conocido a Jesús. Pero también creo que le falta conocer algunos detalles del Evangelio de salvación que los metodistas o los bautistas no les están enseñando. Eso lo entendieron los pioneros desde el principio. Los pioneros adventistas no vinieron del mundo católico, porque el catolicismo nunca fue fuerte en los Estados Unidos, hasta que con el tiempo lo ha sido más fuerte, ¿no? Ellos venían de las mismas iglesias metodistas, ellos venían de la iglesia bautista, ellos venían de otras denominaciones y se agruparon bajo una misma doctrina, la segunda venida de Jesús. El tema de la segunda venida de Jesús no se predicaba con énfasis en las iglesias tradicionales norteamericanas. La iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia de la Conexión Cristiana, que muchos eran de esa denominación. Ellos no predicaban con claridad y con énfasis, Cristo viene pronto. Y cuando algunos comenzaron a descubrir esa verdad en la Biblia por el estudio de las profecías, algo que más adelante voy a volver a mencionar, quiénes fueron los pioneros de esa verdad presente, esos hermanos comenzaron a decir, oh, esto es importante, Cristo viene, sí. Y descubrieron que aquí hay un mensaje que predicar, que la Biblia dice en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis que hay un evangelio eterno y que hay que predicárselo a toda ¿qué? Nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que esos que creían esto comenzaron a agruparse, pero los que no lo creían comenzaron a mirarlos mal. Y muchos fueron expulsados de sus iglesias. Muchos fueron expulsados de las iglesias, particularmente la metodista. Entonces ellos se organizaron, se juntaron. El que fue expulsado de acá de la metodista con el que fue expulsado de la bautista, se juntaron todos y dijeron, bueno, por una verdad que creemos, que Cristo viene pronto, ya no estamos con nuestras iglesias. Ya no compartimos con ellos porque nos sacaron de allá. Formemos nosotros entonces nuestras propias congregaciones. Entonces ellos se comenzaron a llamar adventistas. No adventistas del séptimo día. Eso es otra etapa después. Se comenzaron a llamar adventistas y comenzaron a predicar eso, la segunda venida de Cristo. Y comenzaron a predicar que Cristo vendría y que vendría pronto. Y estudiaron las profecías del libro de Daniel. Y con precisión y con exactitud llegaron a conclusiones. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Y aquí qué es lo que hay? Entonces, hoy no vamos a estudiar los 2300 días, que es una profecía palpitante de la iglesia. No hay tiempo para eso, ese no es el tema de hoy.
Pero sí digo que el estudio de esa profecía los llevó a la conclusión de que al final del cumplimiento profético, que no era más que en el año 1844, el día 22 de octubre, concluía la profecía. Y al concluir la profecía, el santuario sería purificado. Viene la purificación del mundo, eso es porque Cristo va a venir. Entonces predicaron con énfasis esa verdad. Y hay que leer todos los análisis históricos de ese gran movimiento adventista de mediados del siglo XIX, como vieron al mundo. Pero hay una cosita curiosa, que a la vez que los adventistas de Norteamérica están predicando el mensaje de la venida de Cristo, también está sucediendo en otras partes del mundo a la vez, sin que estas personas se hubieran puesto de acuerdo. En Holanda, en Suecia, en Sudamérica, en México fue también un papel muy importante en eso, en Sudamérica, en particular Chile, fue un papel muy importante. Personas, algunos eran católicos, otros eran de cualquier... Cristo va a venir, Cristo va a venir. Es decir, Dios estaba despertando las mentes sobre el tema de la venida de Cristo. De modo que cuando el mensaje del primer ángel comenzaba a predicarse, ya la gente estuviera receptiva a la predicación de ese mensaje. Estoy hablando de cosas históricas que sucedieron a mitad del siglo XIX. Pero volviendo a lo que les dije hace un momento, ¿qué entendieron ellos? Que el mensaje era a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿No dice así? Señores, si ese mensaje hay que predicarlo en esta época, el ángel está diciendo que ese mensaje es evangelio eterno y que hay que predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una de las cosas que asombran grandemente en el mundo protestante actual es el milagro adventista. ¿Por qué? Porque los adventistas del séptimo día, que son herederos de los adventistas de Miller de 1844, nosotros los adventistas, porque la iglesia adventista del séptimo día se organizó en 1861. Este año, 2012, se cumplen 100 años de la muerte de Elena White. Ella murió en el año 1912. Nuestra iglesia es una iglesia nueva. Nosotros no somos los luteranos que tienen casi 600 años ya de existencia, ni los anglicanos. Toda esa iglesia, anglicanos, luteranos, todo, surgieron de las reformas del siglo XVI, que fue a mitad de ese siglo, ¿no? Es decir, ya casi 500 años. ¿Dónde surge la iglesia adventista? Surge en Norteamérica hace un poco más de 100 años. ¿Cómo? Dígame, ¿cómo la iglesia adventista puede tener hoy 16 millones de adeptos en el mundo? ¿Y cómo? Yo me acuerdo cuando yo vine a la iglesia, éramos 1 millón en el mundo. Cuando yo nací en la iglesia adventista, o sea, cuando yo comencé a ser adventista a los 10 años de edad, éramos 1 millón en el mundo. Hoy somos 16 millones en el mundo. Esa explosión de evangelización de la iglesia nuestra, esa es la que tiene impresionados a muchos otros, que es la iglesia, mientras otras se están cerrando, mientras otras iglesias se están apagando, la iglesia adventista sigue creciendo. Sigue creciendo. Es la iglesia que lleva más constante crecimiento en el mundo y aún en los Estados Unidos. Aunque vale decir que hay países donde se ha estancado. En Japón se ha estancado, Europa ya no tiene el fervor cristiano que tuvo tradicionalmente y ahí la iglesia no tiene la pujanza que tiene acá, sobre todo en América Latina y en África. Pero la iglesia se desarrolla, la iglesia avanza, la iglesia avanza. ¿Cómo fue que los herederos del gran chasco de 1844, que lo que debieron haber hecho era ir a colonizarse en algún rincón de la tierra y quedarse allí esperando la venida de Cristo sin salir al mundo? ¿Cómo fue que ellos pudieron crear una denominación internacional que tiene el mejor sistema educativo del mundo después de los católicos? ¿Cómo puede ser una denominación pobre llegar a establecer 45 casas editoras en el mundo? Puede tener 13 divisiones administrativas y tener hospitales y escuelas. Usted puede estudiar dentro de la iglesia adventista desde la primaria hasta cualquier grado universitario, siendo una iglesia heredera del chasco, que no tiene poco más de 100 años de constituida, 1861. Fíjate que es lo que tenemos, unos 150 años, ¿no? Eso es un milagro, porque es que Dios dirigió a aquellas personas con sabiduría divina para que ellos fueran adelante con ese mensaje, con esa verdad, el evangelio eterno a todos los rincones de la tierra. Vas a cualquier parte del mundo y vas a encontrar
que hay diferencias culturales, que un africano no se viste igual que un asiático, pero que el asiático y el africano estudian el mismo folleto de escuela sabática. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es que estén estudiando el mismo folleto de escuela sabática en todo el mundo, en todos los idiomas? Que a las 9:30 de la mañana tú buscas un templo abierto, entra. Esos son adventistas, no importa en qué país te encuentres. Y que cuando tú llegas allí, tú digas, yo vengo de Texas y tú estás en China y te dicen, hermano, no te entiendes porque te están hablando en chino, pero saben decir a lo menos feliz sábado. ¿Quién sabe? No, ¿quién sabe? Te lo dirán en su idioma, pero tú entiendes que te están saludando porque es sábado. Que entendemos que hay una uniformidad doctrinal, que entendemos que el sábado es de puesta de sol a puesta de sol. Que puedes ir a un restaurante y si una persona te dice, yo no como carne de cerdo, pregúntale enseguida, oye, usted es adventista. Yo tengo un vecino que vive en mi casa, como a 4 casas, y yo lo veo todos los sábados a la mañana que salen muy elegantes. Y digo, estos tienen que ser adventistas. Son de africanos. Hasta que un día me paré y les pregunté, sí, claro, somos de la iglesia del West Americana. ¿Por qué? ¿Por qué me di cuenta? Porque el sábado ellos salían a la misma hora que salía yo y mi esposa para la iglesia, y también iban bien vestidos. No era suficiente, ya estoy olfateando que son adventistas. Entonces, nosotros tenemos estamos aglutinados, estamos como compactados en una serie de cosas que independientemente de las culturas, como me dice un día un hermano, ¿tú crees en la hermana Juay? Sí, pero hermana Juay colombiana no es igual que hermana Juay mexicana. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, que hay culturas, que hay interpretaciones, que hay enfoques. Yo veo que vienen algunas personas de los países nuestros y dicen, bueno, ya mi país se hacía así, pero ¿qué es lo que se hacía así? Ciertas cositas y detalles, pero nunca hemos tenido que discutir en cuanto a la observancia del sábado. Todo el mundo está consciente. Que no lo guardemos de la misma manera, otra cosa, pero estamos conscientes que el sábado es el día de Dios. Que los 10 mandamientos están vigentes. Que puede ser que tu manera de ver a la NG de Huay en tu país tenía una manera de hacerlo y acá nosotros tenemos otra, pero estamos conscientes que es la sierva de Dios. Que las 28 doctrinas adventistas las creemos aquí, pero también la creen en cualquier rincón de la tierra las mismas 28 doctrinas. Entonces, estos pioneros entendieron que el mensaje era para el Evangelio eterno, es el Evangelio eterno, y que es para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, ser cristianos es una oportunidad de salvación, pero ser adventistas es un privilegio. Me escucha otro y va a decir, qué orgullosos. Pero bueno, entre nosotros nadie me va a decir eso porque todos piensan igual, es un privilegio. Yo le doy 1000 gracias a Dios todo el tiempo de que los que tocaron la puerta de mi casa para llevar el Evangelio cuando yo era un niño eran adventistas y no de otra denominación, porque el mensaje adventista es un mensaje congruente. Nosotros no creemos que una parte de la Biblia es más importante que otra. Nosotros creemos que toda la Biblia es importante, igual. Y estudiamos la Biblia con una mente abierta, sabiendo que ella misma se responde a sí misma las preguntas que surjan. Entonces es un mensaje congruente. No hay que acá dice una cosa, pero que no es eso lo que quiere decir, o que esto no vale. Le escucho decir un día a un religioso, una señora, una religiosa, la Biblia como que está muy viejita, va a haber que hacer una nueva. ¿Va a haber un disparate más grande que ese? Que la Biblia está viejita y que hay que hacer una nueva, actualizada, a la vida moderna. No, hermanos, es como dice la nota, el Evangelio eterno. ¿Está claro? Es el mismo Evangelio de siempre. Y bueno, ¿y el mensaje que dice? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ay. ¿Cuál es la verdad presente entonces? La verdad presente ahí no es la justificación por la fe, porque eso es un mensaje latente de siempre. Ese es el mensaje al cual se le hizo mucho énfasis en tiempo de la Reforma. Martín Lutero entendió que la justificación no era por las obras, sino por la fe. Aleluya. Pero bien lo que dice aquí, lo que palpita que el mensaje del primer ángel es: la hora de su juicio ha llegado. Nosotros somos proclamadores de esa verdad. ¿En qué época, en qué tiempo
del panorama profético nos encontramos? En el de la hora del juicio. ¿En qué lugar de la historia nos encontramos? En la hora del juicio. ¿Qué sucede en los cielos en estos momentos desde 1844 para acá? El juicio investigador. Es decir, somos proclamadores de una verdad. La hora de su juicio ha llegado. Le dices eso a un bautista y dice, no lo entiendo. Eso no me lo han enseñado. Pero nosotros entendemos que el mensaje del primer ángel nos dice a nosotros que proclamemos eso al mundo entero. La hora de su juicio ha llegado. Y también adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso, el mensaje del primer ángel tiene dos cosas que palpitan ahí. ¿Cuál es? La hora de qué? De su juicio ha llegado. Y segundo, un llamado a la adoración. ¿Pero la adoración de qué? Porque de cierto modo la gente adora. La gente adora lo que quiere adorar. Desde el horóscopo de Walter Mercado hasta el Papa cuando viene. Todo el mundo adora algo. Pero el mensaje del primer ángel dice a quién hay que adorar. Aquel que hizo. Espérate. El mensaje del primer ángel es una estocada. Es una espada que penetra y que corta. Ahí va cortando o serruchando las teorías falsas de la evolución. Vivimos en una época en que se ha endiosado la evolución, digamos de esa manera. La gente cree que es elegante y científico creer la evolución, cuando la evolución no es más que eso mismo, una teoría. La teoría de evolución, con tanto cacareo que hay, no es más que eso mismo, una teoría, algo que no se ha probado. Pero la gente la da por probada. Dice el mensaje del primer ángel. No, señor. Dice Dios, quiero un pueblo que lleve este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Díganle a ellos que ha llegado la hora del juicio y que tienen que adorar solo a el Creador. El mensaje del primer ángel es un llamado a adorar al Creador. Cuando se habla de evolución, cuando se pone a un lado a Dios, se le excluye, se le margina con respecto a la creación del mundo, los proclamadores de esta verdad siempre le estarán diciendo al mundo, somos creacionistas. Hay cristianos religiosos que son evolucionistas, y católicos hay muchos, hay corrientes de la Iglesia Católica que hay muchas, que ellos dicen, Dios sí existe, pero no está tan mezclado en los asuntos de este mundo. Él echó a andar esto y esto se fue evolucionando después solo. O sea, mezclan evolución con creación. Dios como que apretó el botón y después la máquina solo empezó a evolucionar. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en el mensaje literal de la creación. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Y no son proféticos. Son literales. Creemos que Dios hizo eso. Y así lo enseñamos y llamamos a la gente a adorar al que hizo eso. Porque la gente puede adorar. Aún yo digo, no creo ni que existan ateos, porque siempre adoran algo. El muy cacareado ateo adora algo. Pero no es adorar. Mucha gente piensa, bueno, la cosa es creer en Dios. Sí, yo creo en Dios y creer en Dios. Pero define bien cómo es esto. Porque puedes estar creyendo en Dios falso o tener una idea tergiversada acerca de Dios. El texto dice que hay que adorar solo a el que hizo. ¿Qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, ¿cuál es la verdad presente hoy del mensaje que palpita en el libro de Apocalipsis capítulo 14? 2 cosas. Hay varias cosas que hemos señalado, que el evangelio es eterno, que hay que predicárselo a toda nación, tribu y pueblo, y 2 cosas hay que decir en el mensaje del primer ángel. Ha llegado la hora del juicio y tenemos que adorar solo al Creador de todas las cosas, que es nuestro Dios. Otro ángel le siguió diciendo, el segundo, va volando, ¿verdad? Ya llegó. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Para nosotros Babilonia es el falso sistema religioso que usurpa, que le quita
o intenta quitarle a Dios su honor y su gloria. Anoche, cuando hablamos de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, hubo algo que dije, que con la creación de un sacerdocio en la tierra y un oficio sacerdotal que se le llama la Santa Misa, que es una intercesión del cura, del sacerdote entre el pueblo y Dios, con eso están usurpándole el derecho y la prerrogativa que solo tiene Jesús. Cristo es el pontífice. Pontífice es dos palabras latinas que quiere decir pont y el verbo facer, hacer de puente. Cristo es el pontífice. Podemos llegar al trono de la gracia solo a través de Jesús. Otro sistema que pretenda ocupar el lugar que le corresponde a Jesús es un sistema falso. Y la Biblia identifica que el sistema falso religioso tiene un nombre: Babilonia. La madre de todas las abominaciones, dice la Escritura. No hay, hermanos, con todo el respeto al cura santo y a la monja noble y santa. No, yo lo respeto, pero no hay un sistema religioso más falso que el sistema papal. La Iglesia Católica enseña mentiras y falsedades todo el tiempo. No me meto con los piadosos, pero estoy hablando de cosas del sistema papal. ¿Ustedes creen que dicen que cada día hay menos católicos? Sí, es cierto. Y cada día hay menos que quieren estudiar para cura, porque eso del celibato, eso como que no les gusta. Y cada día son menos los seminaristas. Es verdad. Cada día hay menos piadosos dentro de la Iglesia Católica. Pero el poder hegemónico, político, que tiene el papado no ha disminuido. No ha disminuido. O sea, que el Papa sigue siendo, a pesar de la herida mortal que recibió al final de la profecía de los 1260 años, él sigue siendo el poder religioso número 1 en la tierra, al cual todos los poderes de la tierra les rinden honor y les rinden pleitesía. Esa es Babilonia. Entonces el mensaje del segundo ángel dice con claridad: anuncien que ha caído Babilonia. Es decir, Dios en el tiempo del fin ya enfocó su atención en Babilonia. Babilonia, la grande, la madre de las abominaciones, la gran ramera le llama la Biblia también. Y está bien que le digan así, porque estos clérigos, el clero, el papado, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, el colegio cardenalicio y todos, ellos se han prostituido con todos los gobernantes de la tierra. No importa cuál sea la tendencia política, ellos se acomodan con todos los gobernantes, siempre buscando ventaja y buscando posición. Y no estoy hablando de los piadosos, vuelvo a decir, de la iglesia, estoy hablando del clero. Es Babilonia. Dentro de esa Babilonia, Dios tiene gente buena y tiene gente fiel, que son sus hijos, que son, como dice la Escritura, y lo veremos en un texto después, son las ovejas que están en otro redil que me conviene traer. ¿Cómo las trae? Cuando escuchan el segundo mensaje. Ha caído Babilonia. Es decir, Babilonia ya no tiene, para Dios, no tiene relevancia ninguna, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su, y usa la palabra fornicación. O sea, es fornicaria. Esa es Babilonia. He dicho que me cuesta creer y aceptar cómo personas honestas y decentes, son católicas. Me cuesta creer eso, aceptarlo, porque basta con tener un poquito de inteligencia y de discernimiento espiritual para darse cuenta de que es Babilonia. Y el llamado es: salgamos de ahí. Ahora, Babilonia tiene sus hijas, porque esa madre, esa gran ramera, tiene hijas. ¿Quiénes serían las hijas? Las iglesias protestantes que han caído de la virtud de sus orígenes. ¿Saben hoy los luteranos quién era Lutero? Ni saben quién era Lutero. Los principios de la reforma del siglo XVI que Lutero enarboló como banderas de verdad presente, ¿los luteranos los siguen hoy? En lo absoluto. Los que eran una vez los protestantes odiados, ¿qué son para los católicos hoy? Los hermanos separados. Así le llaman. Ya no se ofenden.
Se están buscando la manera de ¿qué? De unirse. Si hay algo que consideran los cristianos que desprestigia la fe cristiana, es la separación de iglesias. O sea, vamos a unirnos todos, unirnos, pero unirnos alrededor de ¿quién? ¿Quién va a estar en el centro? O sea, si nos vamos a unir, yo tengo que ceder aquí y tú tienes que ceder un poco de acá y el otro tiene que ceder de acá para juntarnos en el centro. Y en el centro vamos a unirnos bajo la hegemonía y dirección de Babilonia. Los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los luteranos, toda esa gente no tiene mucho que perder. Ellos sencillamente, sí, vamos a unirnos, no pasa nada. Pero cuando le digan a un adventista, mira, vamos a unirnos, tú lo decís, está bien, ¿y qué es lo que hay que hacer? Dice, no, mira, tú tienes que dejar de creer el sábado, tienes que creer en el domingo. ¿Te unes? Nosotros vamos a hacer, como dice la señora White en una de sus citas, nosotros somos el Mardoqueo a la puerta. ¿Recuerdan la historia de Mardoqueo? Cuando Naamán iba a entrar, siempre se lo encontraba atravesado en la puerta. Y ya le molestaba encontrarse aquel Mardoqueo siempre a la puerta. Hasta que buscó la manera de ver cómo lo ahorcaba, ¿no? Dijo, vamos a ahorcar a Mardoqueo y matar a todos los judíos porque no soporto a este hombre siempre en la puerta. Los que defienden la verdad de Dios con la autenticidad bíblica somos el Mardoqueo que siempre está atravesado en la puerta. Entonces, ¿qué van a querer hacer con nosotros cuando nos unamos? Nos van a querer ahorcar también como Mardoqueo. Se desata una persecución porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pero nunca olviden una cosa, que es mejor o es preferible, o primero hay que servir a Dios antes que a los hombres, aún a costa, si fuera necesario, de nuestra libertad y de nuestra vida. Porque resuenan en nuestros oídos las palabras que dicen, pelea la buena batalla de la fe, échale mano a la vida eterna. Y Apocalipsis también dice que, sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Vamos a seguir. Y el tercer ángel, el tercero, le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué presenta el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel está caliente. Aquí el mensaje del tercer ángel presenta una disyuntiva para los seres humanos. Aquí habla de la bestia y también habla de la fidelidad a Dios. Y es un ultimátum. Si alguno adora a la bestia, ¿qué es la bestia? No digo quién es la bestia, sino qué es la bestia. Y digo así porque algunos dicen que el Papa es la bestia. Eso no es cierto. El Papa no es la bestia, el Papa es un señor que vive allí. La bestia es el sistema papal, el sistema de gobierno, el sistema religioso falso que es la gran ramera, que te va a imponer leyes y te dice, hay que obedecer esto, hay que creer en esto, el sábado no, el domingo sí, la inmortalidad del alma, tema muy importante al cual hablamos esta mañana, queremos que el alma muere y muere y muere, y no me van con la mentira de Satanás porque no lo creo. Entonces cuando te empiezan a exigir y tú no vas a transigir con esas exigencias, te estás poniendo en contra, te estás poniendo atravesado. Ah, pero la ley dice, porque va a haber leyes, va a haber leyes que llamamos dominicales. Entonces, al no aceptarla, tú estás ahora exponiéndote a la persecución de ese sistema papal que la Biblia llama la bestia. Bueno, el ultimátum aquí es que si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿recuerdan lo que es la imagen? Eso lo estudiamos una vez hace tiempo. Cuando el protestantismo norteamericano y el catolicismo romano se unen para formar una sola conflagración político-religiosa, esa es la bestia y su imagen. Cuando adoran a la bestia y a su imagen y reciben en la marca en su frente o en su mano derecha, él también beberá del vino de la ira. Y cuando dice beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, las palabras son muy fuertes. Eso quiere decir que aquí no hay términos medios. Aquí no hay aguas tibias. Aquí o es caliente o es fría. Estamos en el tiempo del fin. Es el tercer mensaje. Ya se han predicado 2 según lo que hemos visto. Entonces, en este momento,
O te pones de parte de la verdad a costa de cualquier sacrificio, o aceptas la imposición de las leyes dominicales que representan la marca de la bestia. La marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Vamos a la cuentecito, al chiste, porque no es más que un chiste del microchip. No, que ahora viene, porque lo leyó en la internet. Cuidado con todo lo que se dice en la internet, porque se dicen cada disparate horrible en la internet. No, que alguien lo dijo y es un hombre muy serio, ¿eh? Sí, ¿qué dice? No, que allá en Europa ya van a ponerle un microchip, que lo meten aquí en la mano, no, en la derecha, que te lo ponen aquí y que saben dónde tú estás, qué estás haciendo, a qué iglesia pertenece, lo van a saber, se lo van a poner a todo el mundo aquí. Eso no es verdad. Hermanos, ya yo no sé qué le hace más daño a la verdad, si el ateísmo o el alarmismo. Los ateos a veces yo creo que hacen menos daño que los alarmistas, los fanáticos, los alborotadores, los que inventan cuentos y después lo lanzan como que sí, a mí me lo dijeron. Te van a poner aquí un microchip, te lo van a dibujar aquí y es chiquitito y es del tamaño de una cosita así pequeñita como un granito y se lo ponen ahí a uno y saben dónde anda. Eso es las nuevas tarjetas de crédito. Mire, yo no digo que hacen o no van a hacer, pero sí les puedo decir, eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es invisible. La marca de la bestia es una identificación moral y espiritual que tú tienes con una o con la otra de las corrientes religiosas y legales que se impongan en el tiempo del fin. Si el sello del Dios vivo es la observancia del sábado, no el sábado, sino la observancia del sábado, por medio del poder del Espíritu Santo que mora en ti, si eso te identifica como del sello del Dios vivo, observar el día falso de reposo sería la identificación con la marca de la bestia. Eso no es un microchip, eso no es una tarjetica que tienes que llevar encima. Basta con que tú trabajes 6 días en una compañía, en una empresa, y cuando llegue el sábado diga, yo aquí no vengo mañana. ¿Cómo? Todo el mundo viene, el bautista viene, el metodista viene, el anglicano viene, el brujo viene, el otro viene, todo el mundo viene, todos son religiosos. Sí, pero yo no. ¿Qué pasó ahí? Ahí no hace falta microchip. Ya esa es la identificación con que tú estás identificándote y expuesto a lo que sea, a morir si es necesario, porque para ti ese es el sello del Dios vivo. ¿Y los otros qué es lo que tienen? La marca de quién? De aquel que los obligó a guardar el domingo y que ellos lo guardan por conveniencia, no por convicción. Porque hay una cosita muy curiosa con la marca de la bestia. La marca y el sello del Dios vivo, que el sello del Dios vivo lo llevan en la frente los fieles, pero no en la mano. El sello del Dios vivo solo se lleva en la frente. La frente es el lugar de nuestras convicciones, pero la marca de la bestia se lleva en la frente por convicción o en la mano por conveniencia. No, yo guardo el domingo y yo me quedo callado y yo no me meto con locura porque no me conviene. Es la marca de la conveniencia. No, yo lo hago porque yo sí creo que así tiene que ser. Es la convicción. Pero el sello del Dios vivo solo es una marca de convicción. Yo tengo la convicción de que yo debo servir a Dios antes que a los hombres. Entonces, al tomar esa actitud, no hace falta un microchip, no hace falta una tarjeta, no hace falta ningún número, basta con que tú tomes esa actitud y ya eso te tiene identificado como contrario a los que se ponen la marca de la bestia. Y el texto dice que los que se ponen la marca de la bestia, al finalmente, ¿qué va a pasar con ellos? Beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Oiga, ¿ustedes saben lo que es la ira de Dios pura? A ver, deténganse a pensar en eso un momento. Si la ira de Dios se derramó sobre los antediluvianos y Dios le dio 120 años de oportunidad, es decir, que Dios tuvo ahí como un colchón de espera. Si se derramó sobre Sodoma y Gomorra y mandó allá a 2 ángeles que sacaran a Lot y se puso a platicar con Abraham diciéndole que si vivían 10, 5, no destruía la ciudad, estaba Dios dispuesto a negociar. Pero la ira de Dios vaciada puro, en toda su pureza, y que los que tengan la marca de la bestia van a beber del cáliz de la ira de Dios, mire, no vale la pena.
Aún por eso yo diría, no vale la pena aceptar la marca de la bestia, porque te vas a tragar la ira de Dios. Pura, pura. Y dice que serán atormentados con fuego y azufre de delante de los santos ángeles del Cordero. En el tiempo del fin, el fuego y azufre que desciende para destruir a todos los pecadores. Ahí están los de la marca de la bestia. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, con esto se está diciendo que el mensaje del tercer ángel es un mensaje punzante, agudo. ¿Decides servir a Dios y a sus principios, o decides, por miedo a las persecuciones, aceptar la corriente de la mayoría? Esos que aceptan la corriente de la mayoría se van a arrepentir cuando beban la ira de Dios pura, pura. Nada de que le echaran agua para bajar su nivel de efectividad, ¿no? Pura. Y no tienen paz, tienen tormento día y noche, y son atormentados en el lago de fuego. Entonces el mensaje del tercer ángel es un mensaje también muy fuerte, muy puro. Por eso yo insisto, y por esa fue la razón que quise tener estos temas con ustedes, para que nosotros tengamos una clara visión de cuál es nuestra responsabilidad histórica, de cuál es nuestra actitud que debemos asumir frente a las verdades distintivas de la Biblia. ¿Vamos bien? ¿No están aburridos? ¿No se me están durmiendo? Claro, si le estoy hablando de la bestia, la persecución los tiene sobresaltados, ¿no? No le tengan miedo a eso, ¿no? Saben que mucha gente a veces se asustan con el tiempo del fin y dicen, vámonos para los montes porque ya viene la persecución. Y yo he visto tanta gente que se ha ido para los montes y viene la persecución no les ha llegado. Vámonos para el monte, hay que huir, hay que correr porque ya viene Cristo. No corramos antes de tiempo. Dios a su debido tiempo manifestará los momentos de hacer las cosas. Porque el tema de la venida de Cristo, que Cristo viene inmediatamente, que estas cosas están sucediendo, eso no es para que nadie se asuste. ¿Debe asustarnos a nosotros la persecución? Mire, la persecución la persecución trae inmediatamente la segunda venida de Jesús. ¿Qué dijo Jesús acerca de su venida? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí, que en la casa de mi Padre muchos morados hay. Y después más adelante dice, ¿qué cosa? Si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez. Es decir, su venida, él comienza con un preámbulo. No se turbe el corazón. No se asusten porque estas cosas van a pasar. No se asusten porque van a terminar tan abruptamente y de manera tan fea. Persecución, crisis, el gran terremoto, el tiempo de angustia, la crisis final. Satanás va a hacer todo por hacer todo el daño que puede antes de ser destruido. Pero los hijos de Dios serán resguardados. Sí, estaremos en el sobresalto de que estamos en contra de las leyes vigentes, porque son leyes contra Dios, pero estamos protegidos bajo su amor, bajo su gracia. Y en el tiempo de angustia, ningún hijo de Dios, porque ya están sellados, será afectado. Pero estos otros beberán el cáliz de su ira con toda su pureza. ¿Está bien? ¿Entendido, verdad? Seguimos adelante. En esta época, dice la nota que tenemos aquí, de autosuficiencia. Y es verdad, porque si ha habido época autosuficiente es esta, ¿eh? La gente no le interesa a Dios, no le interesan los principios morales, hay una desvergüenza en el mundo, hay corrupción. Antes los delincuentes eran los callejeros que robaban gallinas en los barrios y se robaban un puerquito del vecino. Hoy los delincuentes, ¿dónde están? En los bancos, en el Fondo Monetario Internacional. Este tal Kraus que agarraron haciendo cosas feas. ¿Dónde están? En las grandes empresas, en los gobiernos. Los presidentes son corruptos, los ministros son corruptos, se dan escándalo. Tú quieres hacerte popular, provoca un escándalo, ya está. Entonces, vivimos una época de autosuficiencia, donde la moral anda por el suelo, porque la gente dice hoy que la moral es un concepto muy relativo. La moral de nuestras abuelitas que se vestían con un vestido allá en los tobillos y con unas mangas aquí, era la moral de esa época, pero que hoy no. Hoy puedes andar como quieras, hacer lo que quieras, quitarle el marido a la vecina, hacer lo que te dé la gana. Eso no es moral, no hay moralidad ninguna. Entonces, vivimos una época de autosuficiencia donde la gente se ha engreído
y se ha endiosado. Eso que, como dicen muchos, eso que todo el mundo tiene adentro, en su interior, sácalo. Eso se lo dijo Satanás a Eva. Mira, Eva, déjate de tanta cosa. Si comes de este árbol, tú y tu marido serán como dioses. Y eso le gustó, porque a todo el mundo le gusta ser como Dios. Y como eso fue lo que al diablo le gustó, porque él quería ser semejante al Altísimo, le dijo a Eva, tú también puedes. Nos lo dice a nosotros. Ustedes también ustedes también tienen que hacerse respetar. Entonces, pueden ser como dioses. El hombre está envanecido. Época de autosuficiencia, cuando el hombre ha enviado sus naves espaciales remontando planetas distantes y las huellas humanas están en la superficie de la luna. Dios nos recuerda que la meta más alta, la vida eterna, es el fruto de las habilidades humanas. El mensaje de los tres ángeles cumple ese propósito. Porque el mensaje de los tres ángeles te llama a predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Y el evangelio eterno es recordarle al mundo que hay un juicio y que hay que adorar solo aquel que hizo. El sábado, mire hermano, si el sábado dejáramos de guardarlo, o digo, lo voy a decir de otra manera, si dejáramos de creer en el relato de la creación, si dejáramos de creer en el relato de la creación, no habría en qué sostener el sábado. Porque el sábado se sostiene ¿en qué? En que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo. Si dejamos de creer en eso, ¿en qué te basas para guardar el sábado? El mensaje bíblico, mire, el mensaje bíblico, por eso dije hace un rato atrás que el mensaje adventista es bien incongruente. El mensaje bíblico es como toda la maquinaria de un motor. Cualquier vehículo que tenemos allá afuera estacionado, funciona bien el vehículo si toda la maquinaria funciona bien. Pero si de esa maquinaria hay algo que no funciona bien, una manguera que se quebró, o una bujía que ya no lanza la chispa, ¿cómo funciona el resto del equipo? Funciona mal. Pero para que todo el motor funcione bien, todo el motor tiene que estar en buenas condiciones. Para que nosotros podamos creer en el Evangelio eterno, tenemos que creer en la Biblia completa, en toda su armonía. El engranaje, el sábado con la creación. ¿Qué les dije hace un momento? Quita el mensaje de la creación. No hizo Dios el mundo en 6 días. ¡Pum! Se te cae el sábado. Si se cae el sábado, ya no se sostienen los 10 mandamientos, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera un punto se hace culpable de todo. Si no hay 10 mandamientos que guardar, ya no hay nada que nos identifique como pecadores. Si no nos identifica como pecadores, no hace falta un redentor. Y si no hace falta un redentor, Cristo murió por gusto. Todo se destornilla, todo se afloja, todo se desarma. Por eso todo el mensaje bíblico tiene que estar armonizado con congruencia, para que sea eficaz, para que sea completo. Y es lo que dice la nota que acabamos de leer. Aquí repasamos nuevamente. Adorad a aquel que hizo. Si no conozco la experiencia de la adoración diaria y de la confianza en Dios, no lo estoy adorando. Si voy a la iglesia y pienso que le estoy adorando, pero no vivo para Él durante los otros 6 días de la semana, entonces me estoy adorando a mí mismo durante 6 días. Y el 7º día puedo cuestionarme seriamente si estoy adorando a Dios. La hora de su juicio. Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todas las personas, y para que estemos apercibidos ha enviado su mensaje de arrepentimiento a tiempo. El mensaje del segundo ángel, llamado a salir de Babilonia. Babilonia antiguamente se levantó en un lugar de la Torre de Babel. Consecuentemente, esta malograda torre se convirtió en un monumento a la apostasía. Cuando la rebelión estaba en su punto más elevado, Dios la llevó a una parada forzosa, confundiéndole el lenguaje de los hombres, y los resultados de esto ha estado con nosotros desde entonces. De hecho, la misma palabra Babilonia significa confusión. Como centro de paganismo, Babilonia llegó a ser la capital del dragón, un símbolo de cualquier sistema religioso, ofreciendo un sustituto al camino de la salvación. Todo lo que dije del clero hace un momento. Y por último, el mensaje de Babilonia. La mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada
de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras, porque las otras iglesitas que salieron de allí, ella es la madre y las otras son las hijas. Sí, puede parecer muy arrogante decir tenemos una verdad, pero yo desafío a cualquier iglesia que me pruebe lo contrario. Aquí está la verdad de Dios. Repito la palabra que he usado: congruente e irrebatible, si quieres responder con seriedad. Puede haber un charlatán que diga, no. Usted se va a la internet y en la internet encuentra cada cosa en contra de los adventistas que yo las he estudiado y yo no les veo ni pie ni punta. Porque dice una cantidad de disparates que no son verdades, que dicen de nosotros, pero es mentira, nosotros no decimos eso. Entonces, no se puede atacar a una persona o una denominación, en este caso, solo suponiendo o imaginando o creyendo lo que otros dicen. Hay que estudiarlo. Por eso que Pablo fue tan sabio cuando dijo, examínenlo todos y retengan lo bueno. Una persona que quiera actuar con seriedad va a descubrir que el mensaje adventista es un mensaje serio. ¿Me acuerdan? Entonces, la marca de la bestia, el tercer mensaje plantea el desenlace final del último drama de la historia, cuando la bestia y sus adoradores recibirán el castigo eterno. La paciencia de Dios ha sido larga, pero cuando la maldad de los hombres rebose el cáliz de su ira, tres cosas van a suceder. Beberán del vino de la ira de Dios. Serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Así va a terminar el mundo, hermanos. Esto no se va a terminar como una fiestecita de cumpleaños, ni como una quinceañera. Esto se va a terminar como un caos que no tiene precedentes. ¿Por qué? Porque sencillamente es el final, y porque nuestro enemigo, nuestro adversario, sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué papel jugamos nosotros en este drama? La posición de los hombres es muy curiosa, interesante. Los seres humanos nosotros no somos los protagonistas en el drama. ¿Cuál fue el segundo mensaje que le presenté en la semana? El conflicto de los siglos, ¿no? El conflicto cósmico. ¿Qué papel jugamos nosotros en el conflicto cósmico? Nosotros somos los peoncitos en este juego de ajedrez. Los que saben jugar ajedrez, las piezas mayores, caballo, dama, alfiles, las torres, esos son los fuertes. Esos son los fuertes del tablero. Nosotros aquí en la tierra somos los peones, porque el drama que va a llegar pronto a su fin, lo que hace es jugar un papel de carácter cósmico. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Sencillamente confiar en mi Dios, vivir todos los días a la altura de la pureza que se espera de mí. Pureza. Ser puros y santos, porque si no, no veremos a Dios. Pureza interior, pureza en mis manos, pureza en mis palabras, pureza en mis actos, pureza en mis caminos, mis pies, donde yo voy, lo que veo. Ser puro, ser cristiano, no jugar al cristianismo, porque esto no se juega. No es un deporte. No jugar al cristianismo, vivirlo a cabalidad y deja todas las cosas en manos de Dios. Porque Dios es el que tiene este asunto en sus manos, el que tiene el control de sus manos, en las manos. Entonces este pleito universal, este pleito cósmico, es un pleito entre el bien y el mal, donde yo no soy la parte más importante. La parte más importante es la vindicación del carácter de Dios, donde está el príncipe enemigo de las almas y por otro lado está el rey de reyes y señor de señores. Además, la profecía bíblica nos dice a nosotros cómo va a terminar todo. En este drama va a ganar ¿quién? El bien, no el mal. Entonces, porte del lado del bien, confía en tu Dios, permanece tranquilo y Él hará las cosas. Nosotros no podemos ni apurar la venida de Cristo, ni atrasarla, ni podemos darle cachetadas al diablo, ni hacerle zancadillas, ni hacerle trampas, ni pelear contra Satanás. Ese pleito no es nuestro. Nosotros solamente peleamos, ¿qué cosa? La buena batalla de la fe. ¿Está claro? Jesús dijo,
volviendo a lo, como dibujé, el devoto santo que hay en la Iglesia Católica, la monjita pura cristiana, el cura noble del pueblo, esos son buenas personas, esos son buenos cristianos en base a la luz que han recibido. Aquí dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil, porque Él tiene gente linda y buena. Yo estoy seguro que Dios quiere ver cuántos más se lleva al cielo y no cuántos deja aquí. Está tratando de salvar a todo el que puede. Hay ovejas en otro redil, las cuales oirán mi voz y me siguen. Ellas oyen su voz que con amor les dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Salvador compasivo, que no quiere que nadie perezca, te llama hoy a separarte de todo error y tradición y identificarte con aquellos que aman a la verdad y están dispuestos a seguirla hasta el final. Hay que pagar un precio. Hermanos, todo lo que vale tiene precio. Lo que no tiene precio es porque no tiene valor. Nuestra salvación es gratis en cuanto a nosotros, porque no hay que pagar por ella nada, pero no es barata. Es gratis, pero no es barata, porque costó un precio muy elevado, la sangre de nuestro Salvador Jesús. ¿Qué le dije hace un ratito? Solamente pelea la buena batalla de la fe. No podemos apurar los acontecimientos. No podemos ver. Es como el que va manejando por la carretera. El buen chofer, eso me lo enseñaron una vez que saqué una licencia. Es la licencia de moto, yo andaba en una motito. Y decía, el librito decía, el buen chofer no puede ver ni más señales de las que hay, ni menos de las que hay. Porque si ignoras las que hay, te buscas un problema. Y si ves más de las que hay, tampoco. No veamos una señal en cualquier cosa. Una vez estaba yo en una iglesia rural, en una iglesia, un campo, un cañaveral por allá, y un monte por acá, y los hermanos cantando, y se metió una culebra por ahí por la puerta. Pues imagínense, estaba en un monte. Salta un hermano y dice, hermano, vamos a orar, porque mira las señales del fin, el diablo se ha metido dentro de la iglesia. Sacaron a la pobre culebra para allá afuera, y la mataron por allá, la culebra. Esa culebrita era una señal del fin. El hermano se alborotó, vio una señal ahí. Esto es chistoso, pero es que no podemos ver señales en todo. Sencillamente vivamos el Evangelio en el día de hoy y dejemos el día de mañana tranquilo. Yo estoy oyendo que el mundo se acaba casi desde que llega a la iglesia. Y han pasado 50 años y todavía no pasa nada. No, yo no sé cuándo se va a acabar. Sí creo que cada día es un día menos en esta tierra, que nos acerca a la eternidad. Pero el Señor no va a venir cuando yo quiera. Va a venir cuando, venido el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envía a su Hijo. ¿No es así? Claro que es así. Vamos a hablar un poquito acerca del primer despertar. Está hablando de la historia. El primer gran despertar, está hablando de Norteamérica, ¿no? Daría lugar al movimiento que cristalizó en la independencia nacional. Los Estados Unidos se convirtieron en una nación mientras este proceso se concretaba. Porque el primer despertar, esto es algo histórico, curioso aquí de Norteamérica, el primer despertar fue esa época en que la gente despertó a un fervor religioso en los tiempos de la guerra de independencia. Cristalizó, como se dice, en la independencia de los Estados Unidos, se independizó de Inglaterra y esto se convirtió en nación. Primer gran despertar. Después vino el segundo gran despertar. El segundo gran despertar también fue un movimiento religioso y social, que terminó en dos propósitos. La lucha por la erradicación de la esclavitud, trajo como consecuencia la guerra civil norteamericana, y también el movimiento milerita que proclamaba el fin del mundo para 1844. Así que, cuando el movimiento milerita se levantó dentro de lo que llaman los cristianos de Norteamérica, en la historia americana, llaman el segundo gran despertar. El primero se despertó de la guerra de independencia, que trajo como consecuencia el surgimiento de la nación. Y segundo, la guerra de secesión, que terminó con la esclavitud. Pero el elemento religioso del segundo despertar del primer despertar fue la evangelización al mundo. De aquí salieron misioneros a todas partes del mundo, a África, China, donde quiera. Pero el segundo fue la proclamación
de la verdad presente de Miller de 1844. ¿Quién era Miller? ¿Quién era Miller? ¿Quién era este Miller? Miller fue el padre del movimiento adventista de mediados del siglo XIX. Los adventistas, antes de llamarse adventistas, se llamaban milleritas. Ellos no, la gente les decía milleritas, ¿no? Porque ellos oían las enseñanzas de Miller, que esperaban la segunda venida para ese tiempo. Se cumplió la fecha fijada para la segunda venida de Cristo. Los seguidores de Miller se dedicaron a estudiar con diligencia las profecías y descubrieron que la proclamación del retorno de Jesús debía predicarse en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Por eso comenzaron a predicar que la hora de su juicio había llegado. ¿Qué les dije yo al principio? Que una de las cosas que asombran a muchos religiosos es cómo la iglesia nuestra se ha esparcido por el mundo. Nosotros no tenemos una denominación rica. Por ejemplo, los mormones. Los mormones son poderosísimos en Utah. Pero hay partes del mundo donde no hay mormones. Los adventistas no somos poderosos en un lugar, estamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Los datos históricos dicen que habían unos adventistas al principio que escuchaban al doctor Kellogg, que él decía que quería que en Battle Creek, en Michigan, allí se hiciera algo así como el templo mormón de Utah. Y el hermano White le dijo, eso no va con el plan de Dios. Colonizar un lugar y hacernos fuerte aquí, no, nosotros tenemos que esparcirnos por toda la tierra, por todo el mundo. Y así fue, y así es. Por eso es que ellos entendieron que el mensaje había que proclamarlo con todo su contenido. Miré, dice Apocalipsis 14, y he aquí una nube blanca. Así termina Apocalipsis 14. 6 al 12 es el mensaje. Miren lo que dice el versículo 14. O sea, después de los tres mensajes viene ese lindo versículo. Una nube blanca. Se ve la nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo que mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén. Así que después del mensaje del tercer ángel, el ángel le dice, un ángel que aparece, le dice al que está sentado en el trono, ya es hora de meter la hoz. ¿Saben lo que es la hoz, no? Y recoger la cosecha, recoger la mies del trigo, porque ya la cosecha está lista. Pasaron miles de años y ya es momento de venir a cosechar. Qué lindo cuando llegue ese momento y termine todo, ¿verdad? Y cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Por tanto, hermanos, tener paciencia paciencia es lo que nos toca, ¿no? Porque es desesperado, aquí no resuelve nada. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuán cerca está? Desde la perspectiva humana no sabemos, pero el Señor, desde la perspectiva suya, dice que es pronto. Y Él, que es eterno, como el tiempo para Él no es nada, para nosotros sí. Nosotros estamos marcados dentro del tiempo, pero Dios no tiene tiempo, Dios es eterno. Él dice, eso es pronto. Y esperamos que así sea, ¿no? Que Cristo realmente venga pronto. ¿Cuál es el pulsar del movimiento adventista? O sea, lo que nosotros creemos, el mensaje de los tres ángeles. Llamado a predicarlo al mundo entero, decirle al mundo entero que la hora de su juicio ha llegado, decirle que hay que adorar al verdadero Dios, que es el Creador, se identifica como tal, llamados a salir de Babilonia y a no identificarnos con la marca de la bestia, cuando las imposiciones legales exijan que usted se rinda a los principios. Esos son los mensajes, esa es la verdad, eso es lo que creemos y eso es lo que predicamos.